Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Estamos aquí nuevamente en un nuevo programa Hablemos de Economía. Bueno, David, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención desde la última vez que nos hemos visto en relación a los festejos por el Día de Arequipa? Bueno, sí, buenas tardes, o según como nos vean. En realidad sí, hemos visto, como todos los años, algunas actividades de representación donde la gente se siente muy identificada, ¿no?, con la ciudad, pero en materia económica habría que ver si, digamos, el consumo de las personas ha sido, digamos, igual, mayor o en algunos casos menor que años anteriores, en la medida que esto podría ser un indicador de cómo va la economía en la región. ¿Y ya tenemos datos sobre eso o todavía tenemos que esperarnos algunos días? Yo supongo que hay que esperar, ¿no?, al finalizar el mes, algunos días más para tratar de ver, pero subjetivamente se puede apreciar que puede ser porque las actividades se han desconcentrado, ¿no? Y no como antes, que Arequipa tenía, digamos, determinados puntos de concentración de las personas para festejar el aniversario, ¿no? Cerro Julia, el centro de la ciudad, ¿no? Puede ser que la desconcentración haga que no haya una visualización de un consumo en un determinado sector y se pueda identificar rápidamente, o puede ser también que el consumo puede que haya caído, ¿no?, porque la gente, digamos, tiene menores ingresos o, digamos, al ser una economía predominantemente de servicios, la movilidad o la rotación del dinero no es la adecuada. Entonces, por ahí que habría que analizar eso, cómo les ha ido a los ambulantes, a los informales, ¿no? Que es ahí donde generalmente se concentra este tipo de actividades. O a los nuevos, a los stands de esta nueva feria de Arequipa, ¿no?, que ha reemplazado a la feria, a la FIA, ¿no? Y cómo les ha ido, si les ha ido bien, aunque ese es un indicador parcial, ¿no?, porque la economía no solo se mueve ahí, que es el sector formal, sino se mueve en las calles de a pie, ¿no?, con la gente de a pie. Te diré que a mí lo que particularmente me llama la atención es que los festejos de Arequipa simplemente se reduzcan a eso, ¿no?, a festejos, ¿no?, a los corsos, a las ferias, y las autoridades estén más en este tipo de ceremonias protocolares y no digan nada acerca de, por ejemplo, cómo avanza el plan de desarrollo de Arequipa, si es que existe algún plan de desarrollo para la ciudad de Arequipa, que por lo que se ve, se mira y se observa, pareciera que no hay nada al respecto, ¿no? Pareciera que eso es terreno baldío en las cabezas de las autoridades, como por ejemplo el alcalde provincial de nuestra ciudad. Sí, ahí es como me parece que ya lo habíamos mencionado en algún programa anterior. La política en este país es coyuntural, ¿no? O sea, no se anticipa a los acontecimientos, no planifica, no ordena, no tiene visión de futuro, simplemente actúa en función de lo coyuntural, lo que genera en ese momento más réditos, más visión, digamos, mediática, ¿no? Entonces, temas de inseguridad que pueden abordar en un momento ante un evento específico, pero no abordar el tema de seguridad en su integridad, ¿no? Y ahora el tema de los festejos de Arequipa obviamente no escapa a eso, ¿no? Es un tema coyuntural que se da todos los años en un mes y que tratan de tener la visualización más grande posible, más allá de que realmente se pueda otorgar a la ciudad algún tema realmente por el cual festejar. Festejamos porque somos arequipeños. Los que no son y viven acá también tienen todo el derecho de festejar porque son parte de la economía, del desarrollo y de la vida en general de la población. Pero en general hay ausencia de algo realmente por qué festejar, ¿no? La inseguridad en materia económica, la exclusión social, la discriminación, la desigualdad, son temas que no están escapando en el día a día y que a veces, digamos, con justa razón, a veces queremos un espacio por donde destapar un poco esta olla a presión y quizás los festejos reflejan eso, pero eso quizás está bien para la población de a pie, para nosotros o para todos, pero
para las autoridades debería ser un punto de reflexión en decir, llegamos a agosto y qué hemos hecho, ¿no? ¿Qué podemos presentarle a la población? ¿De qué podemos festejar, ¿no? Así es, ¿no? Y en eso los medios de comunicación no ayudan demasiado, ¿no? Escuchaba yo un programa radial que se transmite por las mañanas aquí en Arequipa, que tiene además un nivel de sintonía o cobertura nacional como es RPP, y el periodista le preguntaba al alcalde de Arequipa qué obra de resonancia va usted a inaugurar este 15 de enero, ¿no? O sea, pareciera, en este mes de agosto, perdón, ¿no? Pareciera que tienen pues una percepción faraónica de lo que deben ser las autoridades, ¿no? Tienen que inaugurar obras magníficas, de repente que estén desconectadas de un plan de desarrollo, pero lo esencial es, entre comillas, la obra, ¿no? No encadenada a ningún o algún plan de desarrollo. Sí, no, estamos carentes de esas perspectivas desde todos los espacios, ¿no? O niveles, ¿no? El municipal, el regional, digamos que hay una ausencia, y no es de ahora, ¿no? Viene de hace muchos años atrás, en donde también hay una responsabilidad de las personas, ¿no? A la hora de por quién votan y a quién eligen, ¿no? También hay una responsabilidad. Es claro que vamos, tampoco hay muchas alternativas, a veces hay algo poco se puede aprovechar en ese sentido, pero también hay responsabilidad de cómo se dice, del pueblo de a pie, y esencialmente también de los gobernantes, que llegan a veces con algunas propuestas, pero están muy lejos en términos reales de cumplirlas, o digamos, cumplir las expectativas de la población, ¿no? Hay proyectos, ¿no? El puerto de Corío, ¿no? Que hablan, hay que evaluar si es o no viable, si es o no realmente algo importante, un gasto importante para la región, la carretera que van a hacer, a quién beneficia al pueblo, ¿no? Para que pueda transitar más rápido, o realmente beneficia a algunas empresas, digamos, que por las cuales se va a direccionar el gasto público, que puede servir para otras cosas y sirve en realidad para intereses privados y no públicos, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, y el alcalde provincial, que claramente está, digamos, ausente, ¿no? No se nota, y cuando, digamos, a veces se escucha algo, no necesariamente es lo mejor, ¿no? Bueno, hace unos días apareció en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos una pregunta acerca de cómo se autoidentifica la población, de izquierda, de centro o de derecha. El cuadro que estamos apreciando ya en las pantallas nos indican de que un 27% de la población se autoidentifica como de izquierda, un 40% de centro y un 33% de derecha. Hoy el programa va a tratar qué significa ser de izquierda desde un punto de vista económico. Ciertamente vamos a tocar algunos puntos. Quizás en próximos programas trataremos algunos otros más, pero ese es más o menos el tema que estamos desarrollando en el programa del día de hoy. Bueno, sí, esta encuesta refleja hasta cierto punto un escenario más o menos dividido, se dice, ¿no? Vemos un 40% que se dice de centro, pero en realidad son posturas o tendencias que se acercan a un centro, ¿no? Y que van desde la centro izquierda, centro derecha, y se van alejando poco a poco del espectro, en el espectro político, ¿no? Es muy fácil para las personas en una sociedad como la nuestra, profundamente, que se ha buscado, ¿no?, que la gente se desvincule de la política para dejársela a ciertos sectores, entre comillas, que tienen el saber en ese aspecto, para que poder decidir sobre los destinos de las personas. Estamos hablando específicamente en política gubernamental, específicamente, hacer que las personas, o la gran cantidad de personas, se identifique con el centro, como diciendo, yo no soy de ninguna tendencia. Pero todos hacemos política y todos tenemos una visión del mundo, independientemente de si estemos o no partidarizados o
participemos de algún órgano público de representación. Entonces, ya de por sí ver estas cifras nos empuja a ver que, a pesar de el intento de despolitización de nuestra sociedad, el intento de más de 30 años de neoliberalismo, digamos, salvaje que hemos tenido en nuestra sociedad, donde prácticamente se ha destruido o se ha intentado destruir el tejido social, los partidos políticos, todo eso, aún hay gente que se identifica claramente con posiciones de izquierda, ¿no? Casi un tercio, ¿no? Casi un tercio, que está casi al mismo nivel de aquellos que se identifican con posiciones de derecha, a pesar, ¿no?, de que en muchos espacios, como medios de comunicación, redes, etcétera, se ha tratado siempre de tergiversar la idea de lo que es ser de izquierda, y muchas veces, sobre todo en campañas electorales, se ha traído aquel monstruo cuco que ha sido una realidad, ¿no?, desastrosa durante los años 80 de lo que ha sido el conflicto armado interno y los grupos subversivos que en el caso de Sendero Luminoso han aplicado prácticas terroristas, ¿no?, asesinando, digamos, a poblaciones enteras, ¿no?, violando los derechos humanos. Pero eso se trae al presente como algo que está todavía vigente, y es algo que lo tenemos que recordar, no tenemos que olvidarnos, ¿no?, para que no se vuelva a repetir, como decía la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para que no se repita, pero tenemos que también identificar qué realmente es ser de izquierda, ¿no? Los que siempre hemos estado o estamos en este espectro de la política, entendemos que, digamos, no podemos, bajo ninguna consideración estamos de las ideas que se plantearon por un sector pequeño, como era Sendero Luminoso, que desató un baño de sangre en nuestro país, ¿no? Pero en materia económica, digamos, somos muy diferentes a lo que plantea la derecha, ¿no? Así es, ¿no? Y yo creo que el día de hoy, si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar tres puntos, o nos vamos a detener en tres aspectos. El primero de ellos es que una posición de izquierda debe, pues, tratar de argumentar y tratar de plantear una matriz productiva alternativa a la actual, ¿no? Una matriz productiva mucho más diversificada y no solamente concentrada en un sector de comercio o servicios que es un sector de baja productividad. Ahora en pantalla tenemos un cuadro acerca de cómo es que se divide, cómo es el Producto Bruto Interno según la actividad económica. Y ahí podemos apreciar que el sector de comercio y servicios contribuye con un 63% al Producto Bruto Interno. La agricultura, que es la que nos da de comer, contribuye con un 6%. La minería, un 12%. La manufactura, un 13%. Y la construcción, un 6%, ¿no? Esta matriz productiva tendría que ser modificada desde una perspectiva de izquierda. ¿En qué sentido? En el sentido de que necesitaríamos, por ejemplo, tenerla mucho más diversificada y no concentrada en lo que es comercio y servicios, porque comercio y servicios son actividades de baja productividad y que, por ejemplo, tienen una relación directa con, vamos a poner el caso de los estudiantes universitarios, ¿no? Si los estudiantes universitarios o si los estudiantes van a las universidades, estudian 5, 6, 7 años una carrera profesional, pues el mercado de trabajo que les espera, si seguimos con esta misma matriz productiva, es dentro de lo que es comercio y servicios, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que casi el 75% de la población que trabaja hoy en día lo hace en el sector informal, ¿no? Entonces es clara, ¿no?, que, por ejemplo, los estudiantes universitarios, muchos de los cuales nos están escuchando el día de hoy, al terminar sus carreras, al terminar de estudiar en la universidad y recibirse, no van a tener posibilidades de encontrar trabajo si no es en este sector de baja productividad, en donde no se necesita verdaderamente 5 años de educación universitaria. Claro, el tema es, bueno, desde la izquierda lo que plantea, ¿no?, en materia económica es una visión de diversificación productiva, en la medida que, ¿qué implica o qué significa la
de la diversificación productiva que muchos la escuchan, ¿no?, en los medios, que el Perú tenga la posibilidad de desconcentrar su actividad productiva solo en algunos sectores. Por ejemplo, el Perú está prioritariamente donde recibe sus ingresos para el crecimiento del PBI y otras cosas, en función de la exportación de minerales y la agroexportación, que son productos primarios, es decir, que no sufren una transformación en el camino y se les da valor agregado, es decir, no pasan a una empresa, se produce, se contrata personal recién se vende con un valor agregado y a un precio mayor al extranjero. En cambio, la diversificación productiva nos permitiría no solo estar concentrado en eso, sino generar otras industrias dentro del territorio nacional que permitan producir para el consumo local a otros productos, otros bienes, preferentemente de valor agregado, con mayor tecnología, y que estos absorban mano de obra local, profesionales, técnicos, etcétera, ya calificados, que permitan sobre todos esos profesionales que están saliendo, como dijo hace un rato, al mercado laboral y no tienen por quién ser absorbidos, todos aquellos profesionales técnicos que salen de los institutos y no tienen por qué ser absorbidos, puedan ser en cierta medida absorbidos por el mercado laboral, por las empresas, ¿no?, por los negocios, y tengan para consumir, entren al sector formal, tengan un seguro, una jubilación, ¿no?, y seamos menos dependientes de simplemente vender productos primarios al extranjero, que al final, cuando viene una crisis del extranjero, nos golpea y nos pone en una situación muy vulnerable. Entonces, diversificar implica tener muchos nichos, muchas posibilidades de producción que nos permita abastecer el mercado interno, ser menos vulnerable ante las crisis externas y absorber gran cantidad de mercado laboral para dar mejores condiciones de vida a la población, que es en general lo que se busca, ¿no? Así es, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Porque como nosotros hemos observado en el cuadro que hemos mostrado hace unos instantes, es pues la minería, por ejemplo, la que por la producción, la exportación de los minerales hace de que vengan bastantes recursos hacia el Perú, pero sin embargo esta minería no genera empleo para la cantidad de personas, la cantidad de jóvenes que de manera anual se incorporan, como tú decías, David, al mercado de trabajo. Claro. Son actividades de alta productividad, también de una u otra manera en la manufactura, pero que no generan puestos de trabajo, ¿no? Claro, y esta forma de ver la economía nacional es funcional, ¿no?, a las economías desarrolladas, pero no a nuestra economía. ¿Por qué? Porque está en la articulación, ¿no?, de, digamos, el aumento de producción de las economías desarrolladas, que traen sus productos, nosotros importamos productos, digamos, ya con un valor agregado, se venden en el mercado local, ¿no? También les vendemos materias primas, pero no está articulado a un proceso de desarrollo interno, donde tendríamos que ver las potencialidades que podemos tener. Entonces, ahí también, desde la izquierda, ¿no?, se ve un punto de independencia económica, ¿no? Lo que decía algún autor por allá por la década de los 60, a través de la CEPAL, autor argentino Raúl Prebisch, ¿no?, romper aquella dependencia, ¿no?, que digamos, tenemos desde hace 500 años, ¿no?, cuando llegaron los españoles a invadir el territorio americano, y a partir de ahí nos posicionaron en el mercado mundial como simplemente proveedores o exportadores de metales, ¿no? Claro, eso es importante lo que señalas, porque no solamente se trata de mirar cómo es que está distribuido el Producto Bruto Interno o cómo es que funciona la economía peruana, sino el tener en cuenta que la economía peruana y el Perú como país está pues dentro de una división internacional de trabajo donde nosotros somos productores de materias primas. Entonces, desde una perspectiva de izquierda también se tiene que mencionar, se tiene que trabajar una estrategia que rompa ese rol que nos han dado en el mercado internacional del trabajo y podamos asumir los retos de construir una economía diversificada tal como lo hemos señalado. Otro aspecto importante de lo que sería la economía
la economía política desde una perspectiva de izquierda es el rol del Estado. El rol del Estado con el neoliberalismo ha disminuido simplemente a tratar de regular, entre comillas, la economía o dedicar al Estado simplemente a las funciones de seguridad o de la realización de algún nivel de infraestructura para que las empresas privadas puedan funcionar. También se han construido muchos mitos alrededor del Estado, ¿no? Como se dice que el Estado es ineficiente, que el Estado es corrupto, ¿no? Y simplemente se da esa versión acerca del Estado, pero sin embargo nosotros tenemos que en las economías hoy en día desarrolladas, sea desde lo que es los Estados Unidos o desde lo que es la China, pasando por Europa o pasando por los países del sudeste asiático, el rol del Estado ha sido preponderante, el rol del Estado ha sido importantísimo. Claro, desde esa perspectiva, por ejemplo, desde la visión de la derecha, incluso las más radicales plantean la desaparición del Estado, ¿no? Y hablan que el Estado te quita tu dinero con los impuestos, ¿no? Y desde una perspectiva izquierda siempre se habla o se quiere decir, ¿no? Y lamentablemente me parece poca comprensión o malintencionado de que desde la izquierda se quiere estatizar absolutamente todo, ¿no? Y el rol del Estado, digamos que no es ese, ¿no? Hay una perspectiva, puede haber visiones distintas, un poco más profundas en cuanto a la participación del Estado en materia económica, ¿no? Pero en general el rol del Estado que ha planteado nuestra Constitución, que está en el marco constitucional, ¿no? Todavía es un Estado prácticamente, dice, ¿no? El rol subsidiario del Estado que tiene materia de solo defender las fronteras, la seguridad interna y la propiedad privada, ¿no? Las reglas del juego, y en el caso de que la empresa privada no pueda, recién el Estado iría, ¿no? a hacer alguna actividad empresarial para generar las condiciones para que recién vaya las empresas privadas. Obviamente ahí hay una utilización, no es una desaparición del Estado, sino una utilización del Estado para intereses particulares privados, bajo la premisa de que el sector privado, es decir, a través de los mecanismos de mercado, ¿no? Esta digamos, idea tan gaseosa, ¿no? Va a ser quien va a asignar de manera más eficiente los recursos digamos, públicos o los recursos del país. Pero desde la otra perspectiva, ¿no? No se plantea una idea de un Estado totalitario o un Estado que se quiere hacer cargo de absolutamente todo, o como lo han planteado, ¿no? Los que siempre lo plantean, en realidad los totalitarismos parece que vienen desde el otro espectro político, desde la derecha, porque cuando uno pone observaciones a un proyecto minero, no es que tenga dudas, sino es un antiminero, ¿no? Cuando uno pone dudas sobre algún proceso de inversión, dice no quiere la inversión. Entonces hay totalitarismos a partir de eso, porque desde la izquierda me parece que se plantea siempre un rol participativo del Estado en la actividad pública, en la vida de los ciudadanos como tal, ¿no? El Estado tiene la obligación de participar en la vida del ciudadano, porque es a través del mecanismo a través del cual el ciudadano se ve representado, desde la aparición del Estado, porque el Estado no ha existido siempre, ¿no? Pero desde la aparición del Estado, el Estado ha tenido un carácter de, hasta cierto punto, al menos en sus inicios y quizás hasta el día de hoy en algunos aspectos, de defensor de determinados sectores sociales, ¿no? Pero lo que se trata es reformular la dirección del Estado en función de que el Estado esté en función de los intereses de las grandes mayorías. Entonces, ¿cuál es ahí el rol del Estado en materia económica? En materia económica es generar, digamos, una política redistributiva importante, entender y comprender que en una sociedad no se puede generar o dejar a que, digamos, el mercado puro y seco como se conoce, determine quiénes viven bien y quiénes no, o que determine quiénes deben vivir y no, porque no es la ley de la selva, vivimos en sociedad. Entonces debe asignar y ver cómo se redistribuye la riqueza, qué sectores se impulsan más, cuáles ciudadanos han sido excluidos por algún motivo de su proceso de desarrollo y qué mecanismos toma el Estado para corregir o incluirlos o simplemente para asegurarse que vivan de una manera adecuada, y eso se hace a través de la política pública.
Entonces, la política pública que hoy día se identifica como decir prácticamente programas, simplemente programas sociales, va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, el rol del Estado tiene que ser estar en la vida del ciudadano. Ahora, pero uno dice, estar en la vida del ciudadano es que el Estado me controla, que el Estado me quita parte de mis ingresos, que el Estado, a los pequeños comerciantes que viene el policía municipal y me bota de la cuadra. Eso no es el rol del Estado. Ese es el rol del Estado que se ha malinterpretado en una sociedad como la nuestra, que es evidentemente represiva con aquellos sectores sociales desposeídos, pero muy, muy permisible con los sectores y los Así poderes es. fácticos económicos. Además que ¿no? si el Estado no te controla, quien te controla es el mercado, porque es el mercado quien te pone los precios si es que tú quieres tener una educación de calidad, es el Estado quien te pone es el mercado el que te pone los precios si es que tú quieres acceder a una salud también de calidad, es el mercado el que te señala las características de las condiciones de trabajo y bueno, los salarios o los sueldos que se pagan hoy en día, que no permiten que la gente tenga una vida, ¿no?, justa, con niveles de vida y condiciones de vida apropiados, ¿no? Nosotros, a propósito de esta desmistificación de lo que es el Estado y el papel del Estado, hay un libro interesante que fue publicado allá por el año 2014, El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato, una economista italiana que ha trabajado mucho el tema del Estado, ¿no? Y este libro, El Estado Emprendedor, nos ayuda a tener una visión que desmistifica lo que es el Estado, el rol que ha tenido el Estado y el rol que tiene el Estado. O sea, para nuestros oyentes, por ejemplo, seguramente les sonará un poco raro si decimos que inclusive en los Estados Unidos el Estado ha tenido un papel fundamental, por ejemplo, en el desarrollo de las industrias tecnológicas, de la informática, ¿no? Google, Apple no serían lo que son el día de hoy si es que el Estado norteamericano, el Estado estadounidense, a través de diversas agencias, no haya contribuido económicamente con proyectos de investigación, con proyectos de inversión y con subsidios a estas empresas. Lo que pasa es que el Estado las subsidia, pero las ganancias se las apropian los accionistas o se las siguen apropiando los accionistas. Claro, es que eso ayuda al discurso de la meritocracia, ¿no? Que es un discurso que, vamos, hablando... Es funcional para construir lo que decía Gramsci del bloque histórico, ¿no? Es funcional para esas cosas, decir a la gente, aquellos que triunfan lo hacen no necesitan del Estado, lo hacen por fuera, logran sus objetivos. Justo en alguna conversación, alguna persona decía, ¿no? En el Perú, ¿no? A pesar del Estado, a pesar de estas situaciones, gracias al modelo económico actual, podemos individualmente surgir, hacer empresa, emprender, ¿no? Pero creo que la respuesta ahí es, a pesar del modelo económico, ¿no? La gente todavía sigue movilizándose en función de satisfacer determinadas necesidades de subsistencia, pero no de vidas de calidad. Entonces ahí es donde se ha tratado de tergiversar el rol del Estado, pero claro, eso viene por las experiencias que hemos tenido y se confunde Estado con gobierno. Y entonces, si vemos el primer gobierno de Alan García, obviamente le dicen el Estado no debe ser así, obviamente no debe ser así, ¿no? Ha habido un mal manejo de los recursos públicos, un mal manejo de la política macroeconómica y que termina afectando, como es la inflación, a los que tienen menos recursos, a los que viven del día a día y protegiendo o afectando menos a aquellos que tienen patrimonios, cosas que no tienden a devaluarse o a ser afectados por esto. Pero a la vez del tiempo eso se usó excusa para reformas drásticas de reducción de la participación del Estado en la vida del ciudadano, pero sí para posicionar al Estado como defensor de determinadas actividades y promotor de determinadas actividades. Entonces hoy día tenemos un Estado que sí le cobra a algunos ciudadanos determinadas cantidades de impuestos, pero exonera a otros, ¿no? Entonces el Estado sigue existiendo, sigue teniendo un rol medianamente importante,
pero está al servicio de determinados sectores económicos o sociales y no al servicio de las grandes mayorías. Y esto que nos señalaba al final David nos da pie para entrar a un tercer punto acerca de qué es ser de izquierda desde el punto de vista de la economía política. Y ello tiene que ver con la política tributaria, ¿no? Nosotros sabemos que no es posible alcanzar una economía política de izquierda antes de la noche a la mañana, que es necesario de repente tener no una progresividad, pero sí tener un plan estratégico en donde de repente se avance por etapas. Y una de estas políticas imprescindibles para avanzar hacia una economía que dé bienestar al conjunto de la población y no solo a unos pocos, es lo relacionado a la política tributaria, ¿no? Nosotros vamos a mostrarles a nuestros oyentes un cuadro acerca de la distribución de la recaudación de los impuestos respecto al Producto Bruto Interno. Y ahí nosotros podemos ver cómo el Perú, en cuanto a presión tributaria respecto a su Producto Bruto Interno, está en el antepenúltimo lugar. Apenas llega la presión tributaria en el Perú al 17% del PBI. Eso hace de que los recursos recaudados por el Estado alcancen pues de manera suficiente para, por ejemplo, emprender políticas desde el Estado que ayuden a esa redefinición de la matriz productiva. En ese mismo cuadro podemos observar cómo el promedio en América Latina es de más del 21%. Y cómo países como Brasil, Argentina o Uruguay sitúan la presión tributaria respecto al Producto Bruto Interno en 32 o 27%. El caso de la Argentina debe ser antes de Milei, porque estas estadísticas están hasta el año 2023. Sí, el tema de la presión tributaria, ¿no? Digamos, es un tema recurrente cuando se habla de los impuestos, ¿no? En el Perú es 17%, en América Latina estamos con una de las más bajas. No nos podemos comparar, por ejemplo, con Dinamarca, donde supera el 40%, ¿no? Y aquí hay un problema central, ¿no? ¿Es necesario aumentar la presión tributaria? Sí, pero si le explicas a la población, como lo han venido haciendo los anteriores gobiernos que han aplicado el modelo económico neoliberal de tendencia de derecha, obviamente las personas dirán, me están metiendo la mano al bolsillo porque yo no veo reflejado es lo que me cobran en, digamos, servicios, en lo que me devuelven. En lo que me devuelven en infraestructura, educación, salud u otras cosas, ¿no? Pero, y ahí viene la explicación y te dicen, el problema es la corrupción, el problema no es que no haya plata, el problema es que se gasta mal Pero también, digamos, hay una discusión, ¿no? Bueno, se ha hablado de esto de los impuestos progresivos y regresivos, ¿no? Progresivos, hablamos de el que gana más, paga más, ¿no? O va pagando un porcentaje mayor de sus ingresos, ¿sí? Y los regresivos son como el IGB, donde todos pagan lo mismo según sus ingresos, ¿no? Entonces todos pagan plenamente el 80%. Entonces la gente que gana menos y consume más, gasta la mayor cantidad de sus ingresos, tiende a pagar más, ¿no? De impuestos que otras personas que tienden a digamos, a invertir, guardar, ahorrar o comprar activos. Entonces, la idea es, desde la visión de izquierda, es siempre poner una perspectiva de impuestos, de la progresividad de los impuestos y también ver el tema de la redistribución a partir de el mecanismo tributario es un importante, y el gasto público son importantes políticas que ayudan a la redistribución de la riqueza. No son las únicas, pero son importantes. Entonces, no es que le quitas a uno para darle al otro, pero digamos, la excesiva concentración de la riqueza hasta cierto punto, y lo dice este autor Piketty en su libro El Capital del siglo XXI, ¿no? No genera desarrollo a los países. ¿Por qué? Porque hay un sector que acumula riqueza, no lo gasta necesariamente en materia productiva, ¿no? Sino en bienes suntuarios, o lo invierte en el extranjero. Uno diría, pero es la riqueza que he generado y tengo el derecho de gastarla. Sí, pero
mucha de esa riqueza proviene de procesos hereditarios, de acumulación de patrimonio a través de generaciones y generaciones, y también hay sectores que han sido excluidos. Entonces, a través de la política fiscal, ¿no? Ahí entra claramente el rol del Estado, que habíamos estado hablando anteriormente. Hay políticas redistributivas muy importantes. Entonces, el impuesto a los más ricos, por ejemplo, ¿no? A las superfortunas, es una discusión que tiene que abordarse, ¿no? A nivel nacional. ¿Cuánto realmente desincentiva eso, la inversión? ¿Realmente desincentiva o en realidad lo que estamos haciendo es la posibilidad de redistribuir y generar riqueza a nivel de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y en relación a lo que tú dices, a la semana pasada ha venido la aprobación de la ley Klimper número 2 y, 2.0. o 2.0, ¿no? Y allí podemos ver cómo, debido a esta ley aprobada por el gobierno y, claro, antes por el Congreso, el Estado dejará de recaudar aproximadamente 1.880 millones de soles al año, según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto hará de que se acumule durante los 10 años que va a durar esta ley hasta el año 2035 más de 20.000 millones de soles. Y en este caso quienes se benefician no son todos los peruanos, sino es un grupo de compañías agroexportadoras como por ejemplo Camposol, Beta, Damper, Drocasa y algunas otras, ¿no? O sea, esta es la típica política fiscal tributaria de los gobiernos neoliberales, como otorgan facilidades tributarias que inhiben de esos ingresos tributarios, de esos ingresos fiscales al conjunto de la población peruana, en beneficio de unas cuantas empresas, de unos cuantos empresarios y de unos cuantos accionistas. Claro, ahí está claro por la diferenciación, por ejemplo, entre una visión, digamos, de izquierda o de... Aquí claramente se está favoreciendo a un grupo reducido de personas, mientras con una ley específica para estos sectores habría que averiguar, no se puede afirmar, ¿no?, cuánto ha habido de lo que se llama el famoso cabildeo o el lobby, ¿no?, a la hora de realizar este tipo de legislaciones que en teoría, ¿no?, dar políticas de beneficios tributarios no está mal, ¿no?, pero digamos, en teoría es que al principio, esto mientras se posicionan, pero la agroindustria ya es un sector fuertemente posicionado con mercados ya identificados y tiende a expandirse y no tendría por qué tener una exoneración del 50% del impuesto a la renta que ellos deberían pagar, van a pagar la mitad, y esto viene desde la época de Alberto Fujimori, estamos hablando más de 20 años, ¿no? Sin embargo, por otro lado, ¿no?, el agro, ¿no?, el minifundio, el agro, hemos visto cómo en enero, en febrero, ha estado con serios problemas porque no encuentra mercados, porque no tiene el apoyo del gobierno, es inexistente o mínimo, y entonces a partir de ahí creo que debería buscarse una política más integral, identificar realmente los sectores que necesitan apoyo del gobierno y a partir de ahí digamos, generar el tema de la tributación. Y ahí entra pues la discusión, ¿no? Desde la visión de izquierda dicen, ¿no?, bueno, hay que generar el beneficio para las grandes mayorías, y aquí se genera un beneficio para pequeñas minorías que son en realidad para los que realmente funciona el Estado. Y así hay un montón de normas. Entonces, si volvemos, por ejemplo, al cuadro que identificaba derecha, izquierda, centro, podríamos decir, ¿no?, quizás ahí cómo te identificas, pero debería haber una explicación. ¿Qué es ser de centro, ¿no? Usted como de centro, ¿qué piensa, ¿no? La encuesta completa debería ser ya, usted es de centro, ¿está de acuerdo con digamos, que el Estado participe? ¿Está de acuerdo con que el Estado invierta más en salud, invierta más en educación? ¿Está de acuerdo con que se le cobre un impuesto a las personas que tienen mayores ingresos o súper ricos, ¿no?, como solían llamarlos? ¿Está de acuerdo que el Estado deje a las empresas privadas que se encarguen de los servicios fundamentales básicos, que privaticen Sedapal? ¿Está de acuerdo con que el Estado haga exoneraciones tributarias? Y ahí, a las grandes empresas. A las grandes empresas. Ahí identificaríamos si realmente se identifican con el centro, pero si realmente su visión de la realidad, su ideología, su forma de concebir las cosas
realmente está ahí, ¿no? Yo tengo la impresión de que en ese sentido, si es que se harían las preguntas que tú señalas, David, ese centro se achicaría, ¿no? Claro. Y inclusive, ¿no? La propia derecha, o los que se llaman de derecha, de igual manera se achicaría, y el espectro de esta autoidentificación iría más hacia la izquierda. Claro, porque se identifica y dicen, sí, yo soy porque de derecha, ¿no? O no me identifico con la izquierda, con otras posiciones, porque estoy seguro que el Estado no gasta los impuestos bien, me cobra, me hace eso, pero la gente identifica este tipo de Estado, el Estado neoliberal, ¿no? Así es. Y con gobiernos que han pasado, que han mantenido o profundizado las políticas neoliberales. Pero si la gente comprende que hay una situación que va más allá de lo que es el Estado neoliberal, sino hay otras formas de vivir y otras formas de identificar los roles del Estado para con la población, entonces evidentemente habría esperanza. Y no nos quedaríamos en el discurso de Margaret Thatcher, que decía, no hay alternativa, ¿no? Sí la hay, ¿no? Sí hay alternativa. Bueno, David, ya llegamos a la finalización del programa. Hoy día hemos tratado de conversar acerca de qué significa ser de izquierda desde el punto de vista de la economía política, porque para nosotros, como lo dijimos en el primer programa, no hay solamente la economía a secas, ¿no? Y ahí hemos visto que es necesario pensar en una nueva matriz productiva que esté mucho más diversificada, en un nuevo rol del Estado y en una política tributaria, fiscal, mucho más equitativa que se enrumbe hacia la justicia social. Estimados oyentes, David, nos estamos viendo de aquí a 15 días. Sí, nos estaremos viendo, a ver, ojalá los oyentes puedan ver, reflexionar sobre estos temas y acá no está la verdad absoluta, ¿no? Y siempre abrir espacios de discusión, sobre todo para encontrar las mejores ideas, ¿no? Esperemos que esos espacios se abran a propósito de este próximo proceso electoral y de esta campaña electoral, que no se quede simplemente en una discusión superflua sobre candidatos, candidaturas, sino se vaya a los temas de fondo. Claro, que pasemos de la idea, ¿no? Ser de izquierda, se dice, terrorismo, Venezuela y estatismo. Y que se pase a una discusión mucho más amplia, ¿no? En donde la población tenga la posibilidad de estar enterada y decidir de la mejor manera. Estimados oyentes, hemos llegado a la culminación de Hablemos de Economía, un programa sobre economía para gente como tú. Que tengan un bonito fin de semana. Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.